Bienvenidos, mis estudiantes, a la clase de Fisiología del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Un recuerdo anatómico básico de la anatomía de los genitales internos femeninos es saber que tenemos las trompas de falopio, ¿no? Que producen una conexión, un lugar de paso del óvulo que se produce a nivel del ovario, donde se madura y se produce el crecimiento folicular, pasando el óvulo a través de las trompas de falopio, donde podría producirse una fecundación, y posteriormente llegando al útero, ¿no? Donde tenemos nuestro tejido endometrial, que es básicamente un tejido que se va preparando mensualmente para un embarazo. Y cuando este no se produce una descamación de este tejido endometrial, lo cual en última instancia es el sangrado menstrual, ¿no? El cérvix uterino, que es la parte del útero que se encarga de mantener cerrado el cuello del útero, que tiene una función fundamental cuando se produce un embarazo y que después pues se abre en el momento adecuado para dejar pasar un feto maduro, ¿no? La vagina, que es el lugar de paso, ¿no? Donde se va a producir, donde la entrada del espermatozoide para producirse un embarazo en el caso que esto ocurra. Y todas estas funciones son reguladas a nivel hormonal, ¿no? Empezando desde el hipotálamo, pasando por la hipófisis y llegando en el ovario para cumplir sus acciones hormonales. Justamente la palabra más importante que vamos a repetir en nuestra presentación es la palabra hormona, ¿no? Entonces, por este motivo, nos conviene repasar un poquitito los tipos de hormonas y sus mecanismos. Tenemos hormonas que tienen receptores en la superficie celular, donde se unen las proteínas junto con las hormonas al receptor que se encuentra en la superficie y después, mediante la acción de un segundo mensajero, produce los efectos fisiológicos. A diferencia de los otro tipo de hormonas que tienen receptores que se encuentran dentro de la célula, ¿no? Donde las hormonas esteroideas son un tipo de hormona que producen estas acciones mediante una proteína transportadora, necesitan ingresar dentro de la célula para donde se encuentra el receptor esteroideo para producir sus acciones fisiológicas y sus efectos hormonales, ¿no? Tenemos varios tipos de hormonas, de entre ellas tenemos las hormonas peptídicas, donde tenemos la FSH y la insulina, los derivados de los aminoácidos, como por ejemplo la tiroxina, y los derivados lipídicos como la progesterona y el estradiol. El eje hipotálamo-hipófisis es un eje muy conocido. Ustedes lo han llevado en varias otras especialidades. En esta ocasión nos vamos a encargar más que todo de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, que llega hasta las gónadas femeninas, ¿no? Hasta el ovario. Podemos decir que dentro del hipotálamo se van produciendo varios tipos de hormonas liberadoras, ¿no? Hay hormonas excitadoras de la hipófisis y hormonas que van a excitar la neurohipófisis, ¿no? La adenohipófisis y la neurohipófisis. Dentro de las hormonas que excitan la adenohipófisis tenemos la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? La GnRH, que va a producir estimular la formación de FSH y LH. Acá, ¿no? Luego tenemos el factor liberador de corticotropina, que va a producir la secreción por la adenohipófisis de la ACTH, que va a actuar a nivel que produce aldosterona, cortisol y adrenalina. Tenemos la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que va a producir justamente la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, que actúa a este nivel, ¿no? Y la hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Que va a estimular a que la adenohipófisis produzca justamente la TSH, ¿no? Y que produce después la tiroxina, la calcitonina y las acciones a este nivel. Y por último tenemos la hormona estimulante de las mamas, que produce la prolactina, que va a actuar sobre la producción de leche. Esto a nivel de la adenohipófisis. Luego tenemos lo que es la neurohipófisis, ¿no? Que va a producir dos hormonas que no son en este momento de nuestra importancia del tema, pero que las nombramos, ¿no? La vasopresina, que favorece la reabsorción de agua en los riñones y regula la presión arterial, y la oxitocina, que va a regular las contracciones uterinas durante el parto y va a ayudar también a la eyección de leche, ¿no? Entonces esto es en forma muy general lo que es el eje hipotálamo, hipófisis. Ahora hablaremos un poquitito de lo que es dónde comienza todo esto, ¿no? Todo comienza a nivel cerebral, ¿no? Nosotros sabemos a nivel del cerebro está empezando todo esto a nivel del hipotálamo. El hipotálamo se encuentra en la base del encéfalo, ¿no? Está justo por encima de la unión de los nervios ópticos, ¿no? Para que el hipotálamo pueda influir en esta que es la adenohipófisis,
requiere algún medio de conexión o transmisión. No existe con la adenohipófisis conexión neural directa, una conexión nerviosa, pero existe un riego sanguíneo especial, ¿no? Desde la hipófisis que se origina en los capilares que entrelazan abundantemente el área de la eminencia media del hipotálamo. Estas arterias van a formar una red de capilares interconectados que van a formar un tipo de circulación portal, ¿no? Que descienden a lo largo del tallo hipofisiario que van a llegar hasta lo que es la adenohipófisis, ¿no? La dirección de este flujo sanguíneo va desde el encéfalo hasta la hipófisis, ¿no? Si en algún momento existiera una sección de este tallo nervioso, pues se produciría una alteración, una disfunción completa de este tipo de hormonas y no se podrían producir, ¿no? Y en algunos casos donde existe este tipo de enfermedades, la producción de la adenohipófisis para completamente. ¿Ya? Esta parte de la adenohipófisis está formada a través del ectodermo en la etapa embrionaria, es una invaginación de la bolsa de Rathke y, como les decía, no tiene conexiones hormonales directas, a diferencia de la neurohipófisis, que la neurohipófisis sí tiene una conexión directa, es prácticamente una extensión del tejido nervioso del hipotálamo. Va a derivar de la invaginación del tejido neuroectodérmico del tercer ventrículo, ¿no? Son las diferencias entre lo que es la neurohipófisis y la adenohipófisis. Acá podemos ver en una microfotografía justamente lo que estamos hablando, ¿no? La hipófisis, ¿no? Que se encuentra a nivel de la silla turca en la base del cráneo. El hipotálamo es una parte del diencéfalo que está en la base, ¿no? En la base, que forma más o menos el suelo del tercer ventrículo. Este hipotálamo va a tener la función de secretar para este eje, por supuesto también secreta, como hemos visto, otro tipo de estimuladores, pero va a secretar la GnRH en forma pulsátil. Y esto va a pasar por esa circulación portal que les mostraba, ¿no? Esta GnRH tiene vida media corta, ¿no es cierto? Y hay varios neurotransmisores que lo van a ir a regular, lo vamos a ver un poquitito más posteriormente, ¿no? Esto va a bajar hasta la hipófisis, donde va a estimular a las células de las gonadotrofinas que secretan especialmente LH y un poco menos de FSH. Este tipo de secreción es rítmica, ¿no? Puede haber tipos de ritmos cada 30 días justamente por el ciclo que va teniendo la mujer. Incluso hay ritmos diarios, ¿no? Hay un poco más de secreción nocturna. Incluso durante las horas también va alterándose las secreciones. Es por eso que es de tan difícil medición a veces de las concentraciones hormonales, ¿no? Porque son muy variables. Incluso en relación a las horas del día, esto puede variar. Esta hormona GnRH tiene una vida muy cortita, más o menos dura de 2 a 4 minutos, ¿no? Y justamente a causa de esta rápida degradación, además combinado con la enorme dilución que tiene al ingresar a la sangre periférica, cantidades biológicamente eficaces de esta GnRH no van a eludir el sistema portal, ¿no? Por consiguiente, el control del ciclo reproductor depende de la liberación constante de esta GnRH, ¿no es cierto? Y todo esto también depende de relaciones complejas y coordinadas de esta hormona liberadora con otras neurohormonas, con los neurotransmisores reguladores, etcétera, ¿no? O sea, es muy importante que exista una secreción constante de esta hormona, ¿no? Ya habíamos dicho de forma cíclica, pero esto tiene que ser de forma constante. Ya yendo un poquitito más abajo, ya llegando a la hipófisis, habíamos visto que justamente la hipófisis es la responsable de la formación de estas gonadotrofinas, la FSH y la LH. Tanto la LH como la FSH van a ser secretadas por la misma célula. Esta célula se le llama célula gonadotropa, ¿no? Que está principalmente en la parte lateral de la hipófisis y es sensible a la estimulación pulsátil por la GnRH. La GnRH estimula la hipófisis para que produzca justamente estos dos tipos de hormonas. La FSH y la LH son parecidas, comparten la subunidad alfa, lo que las diferencia es justamente la subunidad beta, ¿no? Y van a producir principalmente estas acciones hormonales, ¿no?
La FSH va a producir lo que es el reclutamiento de los folículos, o sea, va a escoger los folículos para que empiecen su maduración. Va a empezar a seleccionar el folículo dominante, es decir, va a actuar a nivel del ovario. Todo esto está haciendo a nivel del ovario. No se olviden que la gonadotrofina secreta hormonas que actúan a nivel de la hipófisis y la hipófisis secreta hormonas que van a actuar a nivel del ovario, ¿no? Va a colaborar en el crecimiento y la maduración folicular. También va a estimular la producción de estrógenos por las células granulosas. Va a estimular la formación de los receptores de FSH y LH y va a estimular la producción de inhibina. Vamos a ver posteriormente que esta inhibina es uno de los principales reguladores de las acciones hormonales, ¿ya? Y la hormona LH va a actuar en la maduración final del ovocito. Este empieza a reclutarlo, pero el que en forma final termina madurándolo es la hormona luteinizante, ¿no? Va a producir, por lo tanto, la ovulación. Recuerden que la hormona LH va a ser la principal para producir la ovulación. Lo vamos a repasar más adelante. Contribuye a la mantención del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es lo que queda del folículo a nivel del ovario. También lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y va a estimular la producción de andrógenos por células de la teca, como la testosterona y la androstenediona. Y estas dos hormonas pues van a actuar a nivel del ovario, ¿no? Todo esto van a ir a actuar, a estimular a nivel del ovario. Para no olvidarnos un poquito esta parte de la inhibina, ¿no? La inhibina es secretada por el ovario, ¿no? Y justamente esta inhibina tiene la función de hacer un mecanismo de retroalimentación y actuar e inhibir selectivamente la formación de FSH, ¿no? O sea, es como que se regula a sí mismo, ¿no? La inhibina. Hablando un poquito de lo que es la esteroidogénesis ovárica, y estamos bajando, ¿no? Hemos empezado en el hipotálamo, hemos pasado por la hipófisis y luego ahora estamos en el ovario. Los ovarios van a formar principalmente 3 tipos de hormonas. Los ovarios van a ser estimulados por la producción de FSH y LH, y los ovarios van a producir estrógenos, donde tenemos principalmente lo que es el estradiol y la estrona. Van a producir progestágenos, donde tenemos la pregnenolona y la progesterona, y también van a producir andrógenos, por supuesto, aunque en menor cantidad en la mujer. La androstenediona, la testosterona y la hidroepiandrosterona son las principales hormonas que van a producir nuestros ovarios, ¿no? Justamente los estrógenos y la progesterona son las principales hormonas que vamos a estudiar nosotros en esta clase, ¿no? ¿Qué acciones fisiológicas tienen los estrógenos y la progesterona? No, los estrógenos nosotros sabemos son las hormonas femeninas por excelencia, ¿no? Por lo tanto van a justamente ayudar a tener las funciones fisiológicas e incluso el fenotipo femenino que tiene la mujer, ¿no es así? En el cerebro nos ayudan a mantener el control de la temperatura corporal. Tienen efectos a nivel de la memoria, maduran el cerebro para llevar a cabo toda su función reproductiva y la función sexual además. A nivel del corazón, controlan la producción de colesterol a nivel del hígado y va a disminuir la aterosclerosis. A nivel del ovario, ya sabemos que estimulan la maduración del ovario y van a iniciar los ciclos menstruales, ¿no? Justamente hay un incremento del estrógeno en el momento de la menarca, ¿no? Y a partir de eso se va empezando la vida reproductiva de la mujer. A nivel de la vagina, estimulan la maduración de la estructura vaginal y ayudan a mantener la lubricación, ¿no? Lo cual se va sintiendo en las pacientes que van entrando a la etapa postmenopáusica, ¿no? Cuando justamente el nivel de estrógeno cae a niveles muy bajos y las pacientes, como signo clínico muy importante, tienen la disminución de la lubricación vaginal, ¿no? Justamente porque este es muy importante para su función normal. A nivel del piel y cabello contribuyen al crecimiento del cabello y de la piel. A nivel de la mama estimulan el desarrollo de la mama en la niña puber y también para la producción de la leche. A nivel del útero estimulan la maduración del útero en la adolescencia, preparan el útero para nutrir al feto durante el embarazo y ayudan a mantener la densidad del hueso, ¿no? Es otra característica, ¿no? distintiva, ¿no? de las mujeres posmenopáusicas. Empieza a disminuir el nivel de los estrógenos y las pacientes empiezan a tener una disminución de la densidad del hueso que puede llegar hasta niveles de osteoporosis. ¿Qué acciones produce la progesterona en el organismo? ¿No? A nivel del sistema nervioso central puede tener acciones depresoras o hipnóticas. A nivel del metabolismo aumenta las concentraciones de insulina y los depósitos de lípidos. Reduce las HDL y las LDL, depende del tipo de progestágeno.
En los túbulos renales reduce la acción de los mineralocorticoides, tiene un centro regulador de la temperatura en el hipotálamo y por lo tanto eleva la temperatura corporal, ¿no? Y eso se puede incluso ver clínicamente cuando hacemos una medición de la temperatura en diferentes momentos del ciclo menstrual. Incluso sirve como método para evaluar el momento fértil de la mujer, ¿no? La medición de la temperatura corporal. ¿No? A nivel de las glándulas endocervicales modifica la secreción hacia un material escaso y viscoso, ¿no? Y a nivel del endometrio detiene la proliferación e induce la diferenciación del endometrio hacia secretor, ¿no? De proliferativo a secretor. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, no se preocupen. Todo este ciclo menstrual tiene una regulación neuroendocrina, ¿no? Habíamos dicho que el hipotálamo produce la GnRH que va a actuar a nivel de la hipófisis, ¿no? Y la hipófisis va a producir la FSH y la LH que van a actuar a nivel del ovario. Todo esto es el ovario, ¿no? Van a actuar a nivel del folículo y van a actuar a nivel del cuerpo lúteo, ambos presentes en el ovario, ¿no? A nivel del folículo van a producir el reclutamiento y la maduración del ovocito, y a nivel del cuerpo lúteo es lo que queda después de que se produce la maduración final del ovocito, ¿no? Y el ovario va a producir dos tipos de hormonas, ¿no? Que son justamente el estrógeno y la progesterona, que van a ir a actuar a nivel del endometrio para producir el ciclo menstrual a nivel endometrial. Y estas mismas hormonas son las que van a ir causando una regulación de la formación de las mismas. Como habíamos comentado, la inhibina, que es producida por el ovario, va a inhibir la producción de la FSH, principalmente a nivel de la hipófisis. Lo mismo el estrógeno va a inhibir la producción de FSH y LH a nivel de la hipófisis y también actúa a nivel del hipotálamo disminuyendo su secreción, ¿no? Y lo mismo el estrógeno y la progesterona, ¿no? Van a ir a regular la formación de hormonas a nivel de la hipófisis y van a ir a regular la producción de hormonas a nivel del hipotálamo, ¿no? Todo va teniendo un mecanismo de retroalimentación porque esto es cíclico, ¿no? No es que todo el momento se secreta un tipo de hormona, ¿no? Se secreta un momento, luego disminuye para producir justamente estos cambios cíclicos que tiene el ciclo menstrual. ¿Qué es la ovulación? O sea, ¿para qué se produce todo esto? Todo este mecanismo, desde el hipotálamo hasta la hipófisis hasta el ovario, es para que se produzca finalmente la ovulación. La ovulación, que es el estado mayor de madurez de una mujer, ¿no? Si una mujer tiene la capacidad de ovular, se dice que todo su sistema está completamente maduro, ¿no? Y tiene esa capacidad de poder ovular y tal vez en algún momento poder tener una fecundación y un embarazo, ¿no es cierto? Entonces, la función final de todo este eje es que en el ovario se produzca justamente lo que es la ovulación, ¿no? Dentro del ovario tenemos una parte que es la corteza y una parte que es la médula. Y casi todo lo que va pasando es a nivel de la corteza, ¿no? A nivel de la corteza se van reclutando pequeños folículos que van a ir madurando, volviéndose en un ovocito primario, en un folículo secundario, que en última instancia va a convertirse en un folículo maduro y va a producirse la ovulación. Acá tenemos otra imagen microscópica donde podemos ver los folículos primordiales, los folículos en crecimiento, un folículo más grande probablemente que ya es una formación de un folículo de Degraf que va a terminar en un folículo maduro, ¿no? Acá podemos ver todo lo que se va desarrollando durante cada mes, ¿no? Cada mes se va produciendo un reclutamiento de los folículos hasta producir la maduración de los mismos y producirse en última instancia la ovulación, ¿no? Que es la ruptura de este folículo saliendo el óvulo que va a pasar a nivel de la trompa, ¿no? Y lo que queda es justamente el cuerpo amarillo, que también tiene sus funciones. La vamos a seguir repasando en las siguientes diapositivas, ¿no? Todo esto nos va a producir lo que es el ciclo menstrual, ¿no? El ciclo menstrual de una mujer, ¿no? Va a tener sus variaciones dependiendo al órgano que nosotros vayamos a estudiar, ¿no? Si nosotros estudiamos el ovario, tenemos que el ovario tiene su fase folicular y su fase luteínica a nivel del ovario. Y si estudiamos nosotros el útero, ¿no? Vamos a tener una fase proliferativa y una fase secretora. Se van dando juntas, se van dando al mismo tiempo, pero tienen diferentes nombres en relación al órgano que nosotros vayamos a estudiar. Podemos decir que
En la parte del ovario, vamos a empezar por lo que es el ciclo ovárico, se produce primero la fase folicular y luego habíamos dicho de la fase luteínica. Normalmente en un feto de sexo femenino que se encuentra dentro del útero de la madre va a tener de 6 a 7 millones aproximadamente de folículos, ¿no? Al momento del nacimiento va a tener de 1 a 2 millones de folículos, al momento de la pubertad de 300.000 a 400.000 folículos, pero en toda la vida de la mujer más o menos van a ovular de 400 a 500 folículos. O sea, van a llegar a la madurez. Todo el resto van a irse perdiendo durante el proceso de la vida de la mujer, ¿no? Y durante la menopausia, pues generalmente ya no queda algún ovocito residual o ya disminuyen. Justamente la menopausia es eso, ¿no? Que se acaben los folículos que la mujer que tiene, y cuando se acaban completamente decimos que la paciente ya ha llegado a una etapa de la posmenopausia. Todas estas acciones se empiezan a dar a nivel del ovario, ¿no? Como habíamos dicho, en el ovario tenemos la fase folicular y la fase luteínica. En la fase folicular principalmente se produce lo que es el reclutamiento y la selección de los folículos, ¿no? La principal hormona que actúa a este nivel es justamente la folículo estimulante, ¿no? Hasta su nombre nos dice justamente. La hormona folículo estimulante es la principal hormona de la primera mitad del ciclo menstrual, ¿no? Toda esta primera mitad se va produciendo más o menos en los primeros 10 a 14 días del ciclo menstrual. Se va produciendo un reclutamiento y una selección de un número de folículos, los cuales la mayoría van a empezar a sufrir atresia, se van a empezar a fallecer, hasta que tengamos un folículo dominante que tenga la capacidad de crecer, ¿no? De crecer y en su momento ovular, ¿no? Justamente la hormona folículo estimulante es la encargada de esto, ¿no? De que se produzca toda esta secuencia metódica de acontecimientos que aseguren que hay un número adecuado de folículos que estén preparados para la ovulación, ¿no? Y uno de ellos por lo menos vaya a llegar a madurar completamente, ¿no? Y vaya a producirse la ovulación, ¿no? Y como verán acá también podemos ver que la hormona luteinizante no sube durante la primera fase del ciclo, no sube, pero sí tiene una elevación significativa en la etapa periovulatoria. Es como habíamos visto dentro de las acciones de las gonadotrofinas, justamente la LH necesita tener un pico para completar la maduración de este folículo. Entonces podemos decir, basándonos en esta diapositiva, que la hormona FSH es propia de la primera parte del ciclo y la hormona LH es propia de la segunda parte del ciclo, pero principalmente es la responsable final de que se produzca una ovulación. Podemos verlo acá a nivel de esta diapositiva, que es justamente una diapositiva muy importante porque nos muestra todo lo que va ocurriendo a nivel del ovario. No, toda esta primera parte, haciéndole un corte a este nivel al ovario, es la etapa folicular que se va produciendo a nivel del ovario. Y todo esto viene a ser la fase luteínica que se va produciendo a nivel del ovario, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Se va produciendo un reclutamiento de folículos, ¿no? Un reclutamiento de un número de folículos que van creciendo y van formando los folículos primarios. No todo esto está produciéndose a nivel de la corteza ovárica, no a nivel de la médula, ¿no? Y se va produciendo un ovocito donde ya tiene una mayor cantidad de células y va agrandándose, ¿no? Y se va produciendo un folículo secundario donde tiene mayor cantidad de células y una parte que se llama antro, que contiene un líquido, ¿no? Esta se llama fase preantral y fase antral del folículo, ¿no? Y va creciendo más todavía, sigue pasando la etapa folicular, ¿no? Donde ya se va produciendo un folículo maduro, donde tiene un lugar, un antro más grande. Tenemos acá el ovocito y todo lo que es la cubierta del ovocito, ¿no? Y posteriormente va a ser la ovulación. Este folículo ya está lo suficientemente maduro para que se produzca la ovulación y aquí termina la etapa folicular, ¿no? Y empieza la fase luteínica. Este ovocito ya ha salido, ¿no? Ya ha salido completamente, ¿no? Justamente la LH habíamos dicho que necesitábamos para que ovule. Aquí se ha producido un aumento de la LH y este ovocito ya está ya ovulado. En este momento ya ha salido y está a nivel de la trompa. ¿Y qué es lo que queda? Todo este tejido que quedó
de este folículo preantral y antral y folículo maduro, se queda como cuerpo amarillo o también llamado cuerpo lúteo, ¿no? Este cuerpo amarillo va a variar en su funcionamiento según a lo que vaya a pasar con este ovocito, ¿no? Si el ovocito llega a nivel del útero y no se produce la fecundación, pues esto va a degradarse y va a convertirse en un cuerpo albicans y en un momento va a desaparecer. Sin embargo, si es que este ovocito llega a tener contacto con el espermatozoide y se produce una fecundación, más bien este cuerpo amarillo va a agrandarse más, se va a convertir en un cuerpo lúteo y va a producir progesterona que va a mantener el embarazo durante las primeras semanas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va pasando a nivel del ovario. Acá podemos ver el cuerpo amarillo y cuando se empieza a degradar se produce un cuerpo albicans que completamente desaparece, ¿no? La principal hormona relacionada con la primera fase del ciclo es el estrógeno, donde se produce más estrógeno en la primera parte. Y en la segunda parte, en la etapa luteinizante, la hormona principal que se produce es justamente la progesterona, que está producida a nivel del cuerpo amarillo. Acá podemos ver una microfotografía justamente de lo que me les mostraba en la imagen anterior, ¿no? Aquí tenemos todo esto es el tejido ovárico, aquí tenemos el folículo y aquí tenemos el óvulo en pleno proceso de la ovulación. Es una fotografía muy interesante, ¿no? Y esto, como sabrán, después se va a convertir en cuerpo amarillo y en cuerpo albicans posteriormente. Nuevamente la misma diapositiva donde podemos observar cómo va empezando el reclutamiento folicular. Al principio son células pequeñitas, un pequeño núcleo y una sola capa de células. Ya cuando va creciendo este folículo y madurando, esta capa de células de plana se convierte en cúbicas, ¿no? Y va creciendo más. Después se va multiplicando esta capa celular y va teniendo lo que es la capa granulosa, ¿no? Y posteriormente, en lo que esto ya es un folículo secundario, ¿no? Y un folículo terciario ya cerca a la madurez ya va a tener, como les decía, el antro folicular con un líquido intrafolicular, ¿no? Y acá tenemos ya un folículo completamente maduro, ¿no? Donde se produce un antro folicular aún mucho más grande. Aquí ya podemos diferenciar lo que son las capas de las células. Tenemos la teca interna y la teca externa y acá tenemos ya un folículo maduro, ¿no? Ya tenemos un folículo maduro listo para la ovulación. ¿Cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico? ¿De qué nos sirve saber todo esto, no? Muchas veces nos va a servir cuando la paciente tiene algún problema en encontrar sus días fértiles o saber si la paciente tiene la ovulación correcta, ¿no? Recordarles que la anovulación o las causas anovulatorias son comunes en las mujeres en los extremos de la vida reproductiva. Es común que una mujer en la etapa cercana a la menarca puberal o en la etapa ya cercana a la menopausia, en la etapa perimenopáusica, tenga algunos ciclos anovulatorios en los cuales no se produzca la anovulación. Pero en el resto de la vida reproductiva, pues la mujer debería tener una ovulación cada mes, ¿no? Y nosotros podemos ayudar un poquitito a diagnosticar esta ovulación, o sea, clínicamente también lo podemos, ¿no? Como habíamos dicho que la hormona luteinizante es la principal hormona que va a concluir, se puede decir, la maduración folicular, entonces podemos hacer las mediciones de LH, ¿no? Podemos hacer las mediciones sanguíneas, incluso existen mediciones en orina de la hormona luteinizante y cuando tenemos un pico, podemos decir que ahí tenemos la ovulación, ¿no? Generalmente 34 a 36 horas posterior al pico del LH se está produciendo la ovulación, ¿no? O 10 a 12 horas posteriores a la cifra máxima que tenga de LH. Claro que es un poco complicado no ir midiendo la LH diariamente o incluso varias veces al día, pero es una forma que se puede hacer. Otra forma más fácil que se puede hacer es la medición de la temperatura corporal. No habíamos dicho que la progesterona aumenta la temperatura corporal y justamente la progesterona es la que va a elevarse en la segunda mitad del ciclo. Por lo tanto, la medición de la temperatura también nos puede servir para diagnosticar la ovulación. Se dice que en los días periovulatorios la progesterona va a incrementar la temperatura corporal más o menos de 1 a 1,5 grados de centígrado, va a incrementarse, ¿no? Entonces, esta es la medición de la temperatura basal, ¿no? La idea es medir la temperatura en condiciones basales, ¿no? Con la paciente apenas abre los ojos y despierte en la cama, se mide la temperatura. Eso también se ha utilizado como un método anticonceptivo, ¿no? Ustedes han debido escuchar, ¿no? El método
de la medición de la temperatura, donde la paciente va tomándose las mediciones de temperatura diarias y en el momento que siente que una elevación de 1 a 1 grado centígrado y medio, se dice que está en las etapas más fértiles. No se puede utilizar como anticonceptivo o más bien como conceptivo, ¿no? Cuando una mujer quiere embarazarse y no lo logra, podríamos buscar de esta forma nosotros el momento adecuado de la ovulación, ¿no? Y también se puede hacer por ultrasonografía, ¿no? Buscando esta medición de los folículos y ver cómo va creciendo, ¿no? Es muy importante que sea hecho en manos expertas, ¿no? Para que vaya midiendo y más o menos mediante ultrasonografía se puede inferir el momento en el que la paciente tiene un folículo preovulatorio o está ovulando, ¿no? Entonces, todo esto es un resumen de lo que va pasando a nivel del ovario, ¿no? La maduración folicular y lo que va pasando a nivel de las hormonas. Habíamos dicho que la folículo estimulante es la principal hormona de la primera fase del ciclo, luego tiene un pequeño pico y luego desciende. La hormona luteinizante es una hormona que se encuentra en poca cantidad en la primera parte del ciclo, pero tiene un pico grande cercano a la ovulación y luego disminuye, ¿no? El estrógeno es la principal hormona que va aumentando en la primera parte del ciclo, va aumentando y también nos ayuda, tiene un pico de elevación cercano a la ovulación, luego un pequeño pico y desaparece. Pero la progesterona no aparece en la primera fase del ciclo, ¿no? Justamente porque no existe de dónde se secrete. Habíamos dicho que es el cuerpo amarillo el que produce la progesterona, ¿no? Entonces no aparece en la primera fase del ciclo, empieza a aparecer cercano a la ovulación y tiene su principal pico en la etapa posovulatoria, ¿no? Su principal pico y luego disminuye para comenzar nuevamente con un siguiente ciclo. Acá podemos ver de forma ecográfica, como les decía, cómo se puede ir observando ecográficamente justamente esta maduración folicular, ¿no? Aquí hay por ejemplo, una fase de reclutamiento con unos 3 folículos que están siendo reclutados para que sean madurados. Aquí hay unos 3 folículos que están más grandecitos, ya tienen 8, 7 y 5 milímetros. Aquí tenemos un folículo ya más grande que probablemente sea preovulatorio. Este está midiendo 25 milímetros y acá ya es una etapa posovulatoria, ¿no? Aquí tenemos ya un cuerpo amarillo en el cual ya el folículo ha salido y aquí solamente ha quedado lo que es el cuerpo amarillo, ¿no? Entonces, de esa forma también en manos expertas se puede tener un diagnóstico de la ovulación, ¿no? Posteriormente de haber ovulado, ¿dónde pasa el folículo? Va a pasar a las trompas de falopio, ¿no? Las trompas de falopio tienen estas características anatómicas, una mucosa con un epitelio cúbico con células ciliadas que van a ayudar al transporte del espermatozoide y del óvulo, ¿no? Tiene una capa muscular y una capa serosa, ¿no? Va a facilitar la llegada del espermatozoide. Se produce la fecundación a este nivel generalmente, ayuda a la capacitación del espermatozoide, nutre y protege al óvulo también, tiene una barrera antibacteriana y facilitan el transporte del óvulo, ¿no? Posteriormente vamos más hacia abajo y donde tenemos el útero, ¿no? Donde va a tener su epitelio cilíndrico simple con células ciliadas también, una capa muscular que tiene 2 capas, ¿no? Una capa longitudinal externa y circular media y longitudinal externa y una serosa, ¿no? Este tejido es importante porque estas células son endometriales, ¿no? Que van a producir crecimiento o descamación durante la menstruación. Si es que se produciera una fecundación, pues este es el lugar donde se va a mantener el óvulo fecundado, ¿no? Y este miometrio y las células musculares nos ayudan a las producción de prostaglandinas y sabemos que tienen una gran función durante el embarazo. Pasando a lo que es el ciclo uterino, ya hemos visto lo que pasó a nivel del ovario y qué pasa en ese mismo momento a nivel del útero, ¿no? En el útero lo que va a pasar son cambios a nivel del endometrio, ¿no? La primera fase del ciclo ovárico que se llamaba fase folicular. La fase folicular se relaciona con la fase proliferativa, se dan al mismo tiempo. Y la segunda fase, que en el ciclo ovárico es la fase luteínica, se relaciona con la fase secretora del endometrio. Se producen al mismo tiempo, solo que en diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Entonces,
Todo empieza con la descamación del ciclo anterior, ¿no? La paciente terminando de descamar, pero en ese momento ya se está reclutando los folículos a nivel del ovario y está empezando a subir la folículo estimulante y está empezando el siguiente ciclo. Entonces, al principio la paciente está terminando su menstruación, pero como les digo, en el ovario ya está empezando el siguiente ciclo, ¿no? Y posteriormente, cuando se está produciendo la reclutación folicular y el aumento de la FSH, aquí se va produciendo una vasodilatación. Va preparándose el endometrio para un nuevo ciclo, ¿no? Hay una regeneración, una proliferación de los vasos sanguíneos y esto se produce más o menos desde el día 4 hasta el día 14, ¿no? En el momento que están reclutándose los folículos. Luego, ¿qué es lo que pasa? Ovula, ¿no? En el ciclo ovárico está ovulando. En las hormonas tenemos la hormona luteinizante que se está elevando y pasamos en el endometrio a lo que es la fase secretora, donde hay una máxima secreción, una mayor tortuosidad de los vasos, ¿no? Este tipo de epitelio se llama embriotrofo. ¿Qué significa? Que está listo para albergar un óvulo fecundado. No se está esperando que se haya producido la ovulación y que pueda albergar un huevo fecundado, ¿no? Un óvulo fecundado, ¿no? En la parte hormonal, ¿qué es lo que está pasando? Empieza a subir la progesterona, ¿no? Que justamente va a completar, digamos, esta maduración de la fase secretora, ¿no? Si se produciera un embarazo, aquí está el folículo, ¿no? El folículo que llegó acá. Si esto fuera fecundado, esto va a ir creciendo más todavía y se produce el embarazo, pero no es el caso, ¿no? Se produce la ovulación, llega el folículo, no está fecundado, entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel de las hormonas, la progesterona empieza a elevarse, el resto de las hormonas empiezan a disminuir, ¿no? A nivel del ovario empieza a producirse la formación de cuerpo lúteo y se produce progesterona, y a nivel endometrial se produce la fase isquémica, ¿no? Todo esto empieza a disminuir, empieza a producirse una vasoconstricción, una necrosis, y al momento de acabar el ciclo se va a producir una descamación de todo este endometrio y se va a producir la menstruación y va a empezar nuevamente el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va pasando a nivel del útero, ¿no? Durante el ciclo menstrual. Dentro del endometrio, aquí tenemos una microfotografía donde tenemos la serosa, ¿no? La parte muscular del útero, y aquí tenemos la parte endometrial, ¿no? Que en este momento está en una fase secretora probablemente, ¿no? Por el grosor y por las lagunas y todo eso, y es justamente este lugar que crece y decrece en cada ciclo menstrual. ¿Y qué va pasando más abajo? A nivel del cérvix, como les decía, tiene un epitelio cilíndrico simple, escamoso, tiene un tejido subepitelial y tiene glándulas, ¿no? Es muy importante porque en este lugar se produce un cambio de los epitelios, ¿no? Un cambio del epitelio columnar al epitelio estratificado plano. Pueden haber lesiones intrainflamatorias y producirse el cérvix, pero este cuello del útero es muy importante porque es el sostén, ¿no? Cuando se produce un embarazo, es el lugar que va a mantener, es un lugar epitelial que va a mantener muy cerrado al cérvix y que va a tener que abrirse en un momento adecuado cuando el feto se produzca el parto. ¿Qué otros cambios podemos tener clínicamente que nos den cuenta de que se produce o no se produce la ovulación? Uno de los cambios que podemos tener es el cambio del moco cervical, ¿no? Existe durante la primera fase del ciclo, la fase de la menstruación, a veces no hay moco porque la paciente sigue menstruando, pero durante la fase folicular tenemos un moco espeso y grueso y filante, ¿no? Es un moco grueso que no permite pasar al espermatozoide ni al óvulo, ¿no? Es por eso que también este era un método anticonceptivo, ¿no? El tipo de moco que tenga la paciente. Durante las fases periovulatorias se produce un moco mucho más delgado, ¿no? Si nosotros lo metemos a un microscopio vamos a ver que las fibras son mucho más espaciadas, es mucho más líquido, ¿no? Porque es un moco que tiene la capacidad de dejar pasar rápidamente al espermatozoide y al óvulo también. Entonces es un moco que ayuda a la fecundación, ¿no? Que se produce cercano o durante los días cercanos al momento de la ovulación. Y posteriormente, pues nuevamente el moco va cambiando y volviéndose más grueso y más espeso también.
Esta es una diapositiva que nos muestra casi un resumen de todo lo que hemos avanzado en las anteriores diapositivas, ¿no? Aquí tenemos un ciclo menstrual que tiene dos ciclos que se producen al mismo tiempo. Uno a nivel del ovario, llamado ciclo ovárico, y otro a nivel del útero, que es el ciclo uterino o también llamado ciclo endometrial. No hay problema. A nivel del ovario se da la fase folicular, ¿no? En esta primera parte, y la fase luteínica. Y a nivel del útero, al mismo tiempo, se está produciendo la fase proliferativa y la fase secretora. Y al finalcito tenemos la fase hemorrágica, que casi es parte ya del siguiente ciclo, digamos, ¿no? Aquí tenemos cómo va empezando todo a nivel del día cero. En el ovario se va produciendo la reclutación y el maduramiento, la maduración folicular hasta que se produzca la ovulación en el día 14. La temperatura corporal se va manteniendo basal y constante y va teniendo una elevación cercana al día 14. Las hormonas, la folículo estimulante, que es la principal hormona de la primera parte del ciclo, se eleva. La hormona luteinizante se mantiene baja y tiene su pico alrededor de la ovulación en el día 14, ¿no? Y acá tenemos a las hormonas, el estrógeno, que es la principal hormona de la primera fase del ciclo, y la progesterona, que se mantiene baja. Y a nivel del endometrio, después de la descamación menstrual, va nuevamente creciendo y proliferando este endometrio hasta el momento de la ovulación. Pasado la ovulación en el ovario, va a quedar el cuerpo lúteo, que va a ir degenerándose hasta producir un cuerpo albicans. La temperatura corporal se mantiene elevada durante los primeros los 10 días aproximadamente, a consecuencia de esta progesterona, y luego mantiene su valor normal. Dentro de las hormonas de la hipófisis, después del pico de la hormona luteinizante, ambas hormonas van disminuyendo en cantidad. Dentro de las hormonas ováricas, la progesterona sabemos que tiene su pico, su principal pico, porque este es el cuerpo amarillo la forma en la segunda fase del ciclo, ¿no? Y a nivel del endometrio se va produciendo una fase secretora, ¿no? Embriotrofa, que habíamos dicho, esperando que se produzca la fecundación durante la segunda parte del ciclo. Y luego todo termina, ¿no? Las hormonas vuelven a su estado natural, el endometrio se degrada para empezar nuevamente con el siguiente ciclo. Entonces, si le dan una repasada a esta diapositiva, o si por lo menos aprenden esta diapositiva de toda la presentación, yo creo que ya hemos ganado muchísimo, ¿no? Que es digamos, la parte más importante de nuestro tema. Y acá tenemos un resumen también de lo que hemos visto desde arriba, ¿no? Cómo se va produciendo y cómo se van haciendo la regulación de los sistemas hormonales, ¿no? Todo va empezando a nivel del hipotálamo, que produce la GnRH, y que en la hipófisis anterior va a producir la FSH y la LH. Estos van a ir a actuar a nivel del ovario, aumentando las hormonas, en este caso la estradiola al principio, va a aumentar la sensibilidad de los folículos a la FSH, va a producir un crecimiento y regulación de los folículos, aumentando el estrógeno, y nuevamente va a ir a actuar nuevamente a través de la hipófisis para darnos el pico de la hormona luteinizante. ¿Qué va a producir el pico de la hormona luteinizante? La ovulación, ¿no? Después de producirse la ovulación, va a haber un folículo vacío que se convierte en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿qué produce? Progesterona, principalmente, que va a producir todo un mecanismo de retroalimentación a nivel del hipotálamo, va a disminuir la producción de GnRH, va a disminuir la formación de FSH y LH, va a producirse una regresión del cuerpo lúteo, va a disminuir el estradiol, va a disminuir la retroinhibición, para que luego nuevamente comience el ciclo. Este es un resumen de todo el ciclo que va pasando desde el hipotálamo hasta que regresa nuevamente el ciclo al hipotálamo y se produce el ciclo al siguiente mes. Como conclusiones, podemos decir que todo empieza a nivel de la neurohipófisis, de la adenohipófisis, estimuladas a través de la GnRH que está producida por el hipotálamo, ¿no? Es muy importante conocer que cualquier alteración a este nivel puede alterarnos el ciclo menstrual. Lo vamos a ver en nuestro siguiente tema, ¿no? Justamente a mí me toca dar el tema de alteraciones del ciclo menstrual y amenorreas, donde es como si hubiéramos visto en este tema la parte fisiológica, y en nuestro siguiente tema vamos a ver la parte patológica de este ciclo, ¿no? Entonces, la liberación de GnRH es muy importante, que sea continua, tiene ciclos por supuesto, pero que sea continua para que esto produzca la producción de FSH y LH a nivel de la hipófisis. La producción de FSH y LH también tiene que ser adecuada, en sus momentos adecuados, en cantidad adecuada, y tenemos hormonas que las van a ayudar a estimular o ayudar a inhibir, ¿no?
Todo esto va a bajar a nivel del ovario para que se produzca el estrógeno y la progesterona, que en última instancia van a ir a actuar a nivel del endometrio para que se produzca el crecimiento del endometrio y la descamación del endometrio también en el momento del ciclo menstrual. ¿Todo para qué? Para que la paciente pueda tener fertilidad, ¿no? Para que la paciente pueda primero quedar embarazada y después ayudar a mantener el embarazo con la formación de todas estas hormonas, ¿no? Todo esto, como les decía al principio, nos indica el estado de madurez hormonal fisiológico de una mujer. Si una mujer tiene la capacidad de ovular, podemos decir que la paciente está madura hormonalmente y fisiológicamente dentro de lo que es el aparato reproductor femenino. Les agradezco mucho por su atención. Para cualquier pregunta estoy dispuesta a responderles en los comentarios. Muchas gracias.